Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la familia franciscana. Un saludo de paz y bien. Bienvenidos a este encuentro, que es el primero. Un saludo cariñoso para todos vosotros, sus hogares y familias. Damos inicio al estudio, a la socialización y formación sobre un documento muy importante para nosotros en la familia franciscana, recién expedido por el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar como preparación para el capítulo general del año próximo a realizarse en el mes de noviembre. El documento que iniciaremos su estudio y reflexión lleva por título Instrumentos Laboris, que en castellano podría significar instrumento de trabajo. Este comprende una introducción que abarca sus antecedentes y el contexto en que se realizó. También dos grandes capítulos o partes, una conclusión final y una serie de interrogantes para nosotros en las fraternidades locales, reflexionarlas, analizarlas, responderlas y dar un aporte con base a las preguntas, un aporte que sería la base fundamental para ser sometidas sus respuestas al capítulo general a realizarse el año próximo. Es decir, que este documento debe reposar ya en las manos de todos los franciscanos seglares en el mundo para que a nivel de fraternidad se analice, se responda y se envíen las respuestas al Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar a través de los consejos nacionales de los respectivos países. Entonces damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los orígenes de la Orden Franciscana Seglar nos dirigen a los penitentes de Asís. Y por supuesto tenemos buenas razones para evocar este pasado, cuando precisamente el año próximo, 2021, celebraremos los 800 años de la aprobación por parte de San Papa Honorio III del Memoriale Propositi. Este documento se convirtió en la primera regla aprobada por la Iglesia para aquellos convertidos que vivían en sus hogares. Bajo esta regla, los hombres y las mujeres que siguieron a San Francisco fueron acogidos como parte de la familia franciscana, interpretándola y viviéndola según las enseñanzas espirituales de nuestro seráfico Padre Francisco. El capítulo general de 2021 incluirá tiempo para profundizar y honrar nuestros orígenes, centrándose en el Memoriale Propositi. Este instrumento de trabajo debería servir de preparación para la celebración del capítulo general 2021, que constituye el órgano supremo de gobierno de nuestra OFS. Nos lo dice el artículo 70 de nuestras constituciones generales. En primer lugar, recordamos a los hermanos y las hermanas de la Orden Franciscana Seglar de todo el mundo del camino que hemos recorrido desde 2014, cuando reflexionamos sobre el tema
cómo se gestiona una orden mundial como la OFS. Este fue no solo el tema central del capítulo general de 2014, sino que fue la base de estudio, evaluación y proyectos en los que la gran mayoría de las fraternidades del mundo trabajaron durante 3 años consecutivos hasta el capítulo general de 2017. Este tema encajó muy bien en el marco de la celebración de nuestra regla aprobada por San Pablo VI en 1978, ya que nos propusimos examinar nuestro compromiso como franciscanos seglares durante estos últimos 40 años. Durante el capítulo general de 2017 discutimos las respuestas recibidas de las fraternidades nacionales y dialogamos sobre las propuestas concretas realizadas durante el mismo capítulo. Estos se pueden encontrar en las conclusiones del capítulo. Se referían a las áreas siguientes: la formación, la comunicación, las finanzas, JPIC, la JUFRA y el liderazgo. Precisamente, queridos hermanos, este documento que ya tenemos en nuestras manos es fruto del capítulo general de 2017, ya que se recibieron propuestas, aportes a nivel mundial, y fruto de estas reflexiones y de estos aportes y de estas propuestas surgió este documento llamado Instrumentum Laboris. Vamos a referirnos un poco como antecedente para el 2021 de qué trató el capítulo general del 2017. Este capítulo general lleva por título: Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Este capítulo 2017 se realizó en el Colegio Seraficum en Roma, Italia, del 4 al 11 de noviembre de 2017. Ya en el capítulo general de 2014 se introdujo un repaso fundamental de cómo se dirige una orden internacional como es la Orden Franciscana Seglar. Y esto ha sido una constante durante los 3 últimos años. El foco principal en el presente capítulo se dirigió a las respuestas recibidas y las propuestas aportadas para afrontar los distintos retos. Una de las tareas más importantes fue la de reflexionar sobre la corresponsabilidad de los hermanos franciscanos seglares, especialmente al asumir la responsabilidad de guiar y animar la orden a todos los niveles. Y precisamente, hermano, este documento del cual estamos haciendo ahora una socialización es fruto del capítulo del 2017. Ya se habló en ese entonces de la corresponsabilidad, como también la de animar y guiar a la Orden Franciscana Seglar en todos sus niveles. A manera de estadística, a través del capítulo del 2017, se plantea la situación de la orden. Esta está presente en 112 países
en todo el mundo. Con 70 fraternidades nacionales constituidas y 18 fraternidades nacionales emergentes, así como una especie de franciscanos seglares presentes en otros 24 países. La orden tiene aproximadamente 300.000 miembros. La presidencia internacional del CIOP, es decir, Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, está apoyada por diferentes comisiones. Mencionemos cuáles son: la de comunicación, la de JPIC, sobre la familia, sobre jurídica y patrimonial, sobre formación, sobre juventud franciscana y la parte económica. Muchas actividades se han llevado a cabo en todos los niveles, tales como el desarrollo de material de formación, así como la celebración de talleres de formación y encuentros internacionales alrededor del mundo. La Orden Franciscana Seglar está luchando fuerte en distintas zonas del planeta, tanto en el mundo árabe, como en África, como en el proyecto de China. En el plano internacional, la relación con la Conferencia de la Familia Franciscana continúa creciendo y madurando con un excelente espíritu de colaboración. También se nos dice en las conclusiones del capítulo 2017, la JUFRA tiene aproximadamente 50.000 miembros en 34 fraternidades constituidas, 28 fraternidades nacionales emergentes y 13 presenciales. Con un legado recibido de la hermana Emanuela Denuncio, OFS, se inició la Fundación Beato Raimundo Lulio. Esta fundación se ha instituido de acuerdo a los deseos de esta hermana como apoyo a un trabajo específico en la OFS a desarrollar en ciertas áreas del mundo. El capítulo aprobó el informe de la Presidencia y del Ministro General Tibor Kauser, así como el informe financiero correspondiente al último trienio. ¿Cuál fue el tema, queridos hermanos, del capítulo 2017? El tema principal del capítulo fue: como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Fue presentado por el hermano franciscano seglar Michael Bertex de Holanda. El tema del capítulo continúa en la mesa redonda, en la cual escuchamos decir a Franco Adonisio de Italia que es especialmente importante desarrollar nuestra misión en el campo de la vida pública, donde podemos promover el bien común. Así también la hermana Lorena Campos de España nos transmitió el ejemplo de una fraternidad que está en primera línea en cuanto a promover justicia, paz y la integridad de la creación. Igualmente la pareja de Eugenio y Elisabetta Di Giovine de Italia compartieron la forma en que ellos respondieron a la llamada de ser enviados al mundo como seglares, para proclamar la salvación, que de otra forma habría permanecido encerrada
entre las paredes de las iglesias donde entran menos personas. ¿Cuáles fueron las prioridades y decisiones que fueron aprobadas y tomadas en el capítulo general de 2017 para ser aplicadas en los subsiguientes años? Siguiendo la exhaustiva reflexión por parte de las fraternidades nacionales, se identificaron 8 áreas prioritarias para mejorar la gestión de la orden a nivel internacional, y para cada una de estas iniciativas se escogieron las correspondientes prioridades. Los detalles de las prioridades específicas se describen en sus respectivos términos de referencia, que fueron estudiados por los grupos de trabajo. ¿Qué significado o qué significado tiene términos de referencia? Es un documento, queridos hermanos y hermanas, que describe una iniciativa en detalle y procura un esquema para su implementación. Incluye los objetivos de la iniciativa, el alcance del trabajo a ser desarrollado, la metodología que será usada para implementar la iniciativa, el tiempo o el itinerario durante el cual el trabajo será realizado, el presupuesto requerido y la composición del equipo que implementará la iniciativa. Entonces encontramos una prioridad en el campo de la formación. Y se dice en este documento, en este capítulo 2017, que se establecerá un secretariado internacional permanente para la formación OFS, para coordinar el trabajo tanto de la formación inicial como de la permanente a nivel internacional, a fin de profundizar en la identidad de los franciscanos seglares y en su sentido de pertenencia a la OFS. En cuanto a la vida en fraternidad, se dijo que se emprenderá una revisión de las estructuras de la Orden Franciscana Seglar, basado en las constituciones generales, con una apertura a la modificación de dichas constituciones generales si fuese necesario. También se estableció una prioridad: construir un mundo fraternal y evangélico. Por eso se establecerá un secretariado internacional de JPIC para la OFS a fin de coordinar las actividades JPIC dentro de la OFS y trabajar cercanamente con otras organizaciones JPIC dentro de la familia franciscana. Este secretariado examinará los temas internacionales de interés particular para la OFS, aportará respuestas para esos temas y actuará como el punto central para la OFS durante los desastres naturales, coordinando con los organismos apropiados la ayuda en cada uno de ellos, dirigida tanto a franciscanos seglares como a otras personas dentro del área afectada. Y nos vamos a detener en este punto que ya venía siendo trabajado inicialmente en el capítulo 2014 y que lo asume también el capítulo 2017 y que el capítulo próximo 2021 lo abordará también. Se trata sobre el liderazgo y nos dice el documento 2017: para gestionar adecuadamente una organización es esencial conocer a sus miembros. Se pide a las fraternidades nacionales
que establezcan un registro nacional de todos los hermanos con profesión permanente, así como que llevar un seguimiento de los hermanos con profesión temporal y de los admitidos. Para mejor apoyar el liderazgo de la OFS en el nivel internacional, se desarrollará material adecuado para la formación de líderes. Se formará un grupo de franciscanos seglares que hayan adquirido una amplia experiencia en el servicio a la OFS y se reforzará la colaboración con el resto de la familia franciscana. También se nos dice en el campo de las comunicaciones, se establecerá un secretariado internacional permanente de comunicaciones que estará a cargo de profesionales con la debida formación en comunicación, dirección de páginas, web, medios de comunicación social y publicaciones. De ahí la importancia en esta época de pandemia de todo lo que la OFS y la familia franciscana en general está haciendo a través de los medios audiovisuales y virtuales y de la tecnología del Internet y las páginas sociales. Hablamos también sobre la juventud franciscana. Nos dice este mismo documento. La fraternidad de la OFS en todos los niveles deben buscar los medios más eficaces para respaldar la vitalidad y el crecimiento de la JUFRA. Y no solo de la JUFRA, yo agregaría también la NIFRA, la DOFRA, la Pastoral Juvenil Franciscana, dentro de sus particulares realidades, acompañando y animando a la JUFRA con todo lo necesario para asegurarse de que los jóvenes estén apoyados en su camino espiritual y humano. Este documento en su epílogo nos dice lo siguiente. La celebración del 15º capítulo general fue un hito significativo e histórico para la fraternidad internacional. Y sigamos muy atentos lo siguiente. La identificación de prioridades para la orden, así como iniciativas concretas para implementar estas prioridades, fue un claro indicio de hasta qué punto la orden ha madurado desde la promulgación de la regla por el Papa Pablo VI en 1978. Estas iniciativas serán sin duda un instrumento eficaz para dar vida y aliento a las estructuras de la OFS y, junto con guiar a la orden con acciones concretas para construir un mundo más fraterno y evangélico. Fíjense, queridos hermanos, en estos pocos renglones, cómo se vislumbra a través de este instrumento Laboris un campo de acción para nosotros. Este documento debe ser un instrumento, y perdonen la redundancia, este documento debe ser un instrumento eficaz, realista, visible, que se haga vida, que se concretice en acciones para construir un mundo más fraterno y evangélico. De ahí que este documento debe socializarse, toda fraternidad local en el mundo, toda fraternidad nacional, ya debe tener en sus manos este documento. ¿Para qué?
no para guardarlo en una gaveta de un escritorio, no para leerlo con algunas cuantas hermanos, sino para que a nivel de fraternidades se asuman compromisos, porque este instrumento laboris al final trae una serie de interrogantes muy importantes que ciertamente ponen el dedo en la llaga para nosotros mejorar, para mejorar lo que ya tenemos, para corregir errores que somos conscientes de que los tenemos, para superar las falencias. Por esto es importante este documento. Y este instrumento confía plenamente en que nosotros asumamos un carácter de auténtico liderazgo espiritual que debe sustentarse sobre la humildad, la minoridad y el servicio. Tenemos que rescatar de nuestras fraternidades locales, hermanos y hermanas. Tenemos que ejercer una corresponsabilidad que es sinónimo de responsabilidad compartida. Tenemos que prepararnos mucho más. Nuestros consejos, nuestros candidatos a los diversos consejos deben ser personas idóneas, con cierta capacitación, con ciertas experiencias y años de servicio fraterno. Todo aquel que quiera ejercer un liderazgo entendido como un servicio fraterno debe estar preparado. No podemos improvisar, porque quien se perjudicaría sería toda una fraternidad local, regional o nacional. Así, queridos hermanos, este es un pequeño antecedente sobre este instrumento tan importante como el que tenemos. Por eso el título del Congreso 2021 nos dice: animar y guiar con un liderazgo de servicio. Durante los últimos 3 años, la presidencia del CIOP ha asumido la responsabilidad de dar seguimiento a estas propuestas que fueron aprobadas en el 2017. Y ya vamos a cumplir 3 años y el próximo año es el capítulo 2021. Actualmente se está revisando los estatutos internacionales que, de ser revisados por las fraternidades nacionales y enviados sus aportes respectivos, puede estar sujeto en el capítulo general del año próximo, puede estar sujeto a reflexionarse sobre el mismo y a aprobarse si se considerare necesario. Este documento nos pone de presente que debemos profundizar nuestro sentido de corresponsabilidad que abordan nuestras constituciones generales. Nos dicen que los hermanos y hermanas son responsables de la vida de la fraternidad a la que pertenecen y de la OFS como unión orgánica de todas las fraternidades del mundo. Ahí encontramos la OFS como una unión orgánica de todas las fraternidades del mundo.
Eso nos lo dice el artículo 30.1 de nuestra Constitución General. Y esto es esencial y es un factor subyacente para realizar los cambios apropiados o para mejorar nuestras estructuras. Por eso en este documento trataremos de proporcionar herramientas para que cada hermano y hermana y toda fraternidad local tome conciencia de lo que significa tener una colaboración activa de acuerdo a la situación de cada uno y las obligaciones posibles para la animación de la fraternidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para nuestro capítulo general del 2021, la presidencia del CIOP y su consejo ha seleccionado el tema animar y guiar con un liderazgo de servicio. Y no es de extrañar este título, porque desde el año 2014 ya a nivel de la Orden Franciscana Celar en el mundo, a través de los capítulos generales, se ha tocado y se ha venido preparando este gran tema de liderazgo, de renovación. Esta naturaleza de autoridad en la orden siempre va acompañada del espíritu de dos verbos que se repiten en nuestra regla y en nuestras constituciones: animar y guiar. Esa es la razón de ser, la razón de vida, la causa principal, el origen de ejercer la autoridad en la orden como un servicio de liderazgo en favor de los hermanos. Un liderazgo que es sinónimo de servicio fraterno. Queridos hermanos, asociamos estos verbos, animar y guiar, con el concepto del liderazgo porque como OFS consideramos el liderazgo de manera diferente. No lo comprendemos simplemente como el ejercer del poder, que civilmente puede ser malentendido este servicio de liderazgo, muchas veces en el campo de la vida pública, de la política, de las finanzas y la economía, se ejerce el poder no con ánimo de servicio fraterno, sino con ánimo de enriquecerse. Nosotros decimos en la familia franciscana que este ejercicio del liderazgo es sinónimo de servicio. Se trata de enfatizar y resaltar una forma esencial de acompañar a los demás, donde se ha de promover la personalidad y capacidad de cada hermano y de cada fraternidad, y respetar también la pluralidad de expresiones del ideal franciscano y la diversidad cultural. La OFS es una orden verdadera. No es solo una forma común y espiritual que las personas devotas viven, sino también es una realidad sociológica. Por eso es apropiado que hablemos del liderazgo de servicio. La OFS es una comunidad, una fraternidad que tiene miembros que necesitan la guía y la coordinación. Entonces, necesitan los líderes. Tiene una organización, una estructura que hay que gestionar,
que a menudo también tiene una personalidad jurídica y civil. Nuestros hermanos y hermanas deben ser debidamente atendidos en su camino vocacional. Necesitamos proporcionar una formación adecuada y programas y otras herramientas para profundizar su vocación y fortalecer la vida fraterna. Por eso es tan importante la formación, pero no cualquier formación. Los hermanos y las hermanas de los consejos son servidores responsables que deben cumplir con sus deberes de animar y de guiar. Para ser responsable tienen que comprender su trabajo, su vocación, tienen que realizar sus tareas con una cierta habilidad y una capacidad personal que les permita convertirse en ministros y consejeros, y tienen que vivir una vida espiritual franciscana seglar válida. Los avances del mundo contemporáneo han generado nuevas habilidades y experiencias y están erosionando las costumbres y los procedimientos. A nosotros también, como franciscanos seglares, nos atraen aquellas tendencias que pueden apoyar a nuestra orden. Así hemos entrado en el campo de las redes sociales y en el mundo digital con mucho entusiasmo. Hemos visto un desarrollo vigoroso en el mundo empresarial y los cambios sociales y económicos que han dado lugar a nuevas formas de liderazgo. Los trabajadores individuales se han convertido en el recurso más valioso de las organizaciones y se ha prestado cada vez más atención a su bienestar y a su relación interpersonal en todos los niveles de la organización. Por lo tanto, queridos hermanos, introducimos el término el liderazgo de servicio porque identifica claramente cómo nosotros como orden debemos animar y guiar. De ahí la importancia, queridos hermanos, en este tiempo que conocemos como tiempo de la pandemia, que puede durar mucho tiempo más. Tan importante ha sido la integración, la proyección de la familia franciscana en las redes sociales, en las redes virtuales. A pesar de nuestra separación física, presencial, por motivos obvios, nosotros como orden franciscana seglar no hemos decaído. Tenemos una ayuda, la tecnología virtual. Y a pesar de que tú y yo estemos separados por la distancia, nos amamos y nos sentimos y experimentamos ser hermanos. Ese fue el gran legado de nuestro Padre San Francisco. Nos debemos tratar, vivir y amar como hermanos. Y esta ayuda virtual nos ayuda a crecer espiritualmente en el camino franciscano. ¿Qué características debe tener un líder en el mundo de hoy? En el mundo franciscano también. El líder de hoy es aquel que valora la confianza, el respeto y el talento. El líder de hoy no persigue a los otros para que le hagan su servicio o para que lo reemplacen en sus ausencias. Por el contrario, está al servicio de los demás, prestando atención al valor intrínseco de las personas, más allá de sus contribuciones evidentes, ayudándolas a lograr aún más. Cada hermano
y hermana de la fraternidad debe recordar el sentido de corresponsabilidad que lo compromete a trabajar como parte de un equipo junto a los líderes servidores. Y el líder es el que es responsable de fomentar este principio de la corresponsabilidad. Los franciscanos seglares deben tener presente que todo lo que hagan por la orden es siempre un servicio fraterno, no de carácter vitalicio, no de carácter vitalicio. Hoy estamos como ministros, mañana podemos estar como un hermano lego o el más sencillo o el último de todos los hermanos de una fraternidad local. Lo que es explícito y esperado para los ministros y los consejeros debe ser también norma para todos los hermanos y las hermanas de la fraternidad. Los hermanos deben huir de toda ambición personal, de toda vanagloria y protagonismo. Debemos mostrar nuestro amor a la fraternidad y a nuestros hermanos con espíritu de servicio. Pasemos, queridos hermanos, a este punto número 3 de este documento, que trata sobre cómo debe ser el liderazgo en la OFS y cuáles son sus fundamentos o raíces bíblicas y franciscanas. Inicialmente, queridos hermanos, todos nosotros, seres humanos, somos fundamentalmente seres sociales. Un buen liderazgo es necesario para poder vivir en armonía en todas las sociedades. Cuando Dios le dijo a Israel que se convirtiera en su pueblo a través de una alianza, les dio líderes. Abraham, Isaac, los profetas, Moisés, todos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo estableció la iglesia como el nuevo pueblo de Dios y el instrumento universal de salvación, nombró, escogió a los apóstoles como líderes. La iglesia está estructurada y organizada como el cuerpo místico de Cristo. Ha designado o elegido o escogido a líderes en todos los niveles, de modo que la misión de la evangelización y la caridad puedan estar bien coordinadas. No podemos subestimar la importancia de un buen liderazgo para la orden franciscana seglar. Hay varios modelos del liderazgo. Sigamos ahora qué nos dice nuestro Padre San Francisco. San Francisco eligió para él y para su familia espiritual el modelo recomendado por el Señor Jesús a sus seguidores cuando lavó los pies de sus discípulos durante la última cena y les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13, del 13 al 16. Jesús es el modelo del liderazgo para sus seguidores y les recomienda que sigan su ejemplo y cultiven un liderazgo diferente al que es normal entre los no creyentes o los gentiles. Los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo
Y los hombres, que tienen mucha autoridad sobre otros, hacen que los llamen grandes benefactores del pueblo, pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. Nos dice el Evangelio según San Lucas 22 del 25 al 26. Hermanos, hablar y comportarse con los ministros como los señores con sus siervos, pues así debe ser, que los ministros sean siervos de todos los hermanos. Bien que esta fue la regla de vida de la primera orden. Es el modelo evangélico que San Francisco transmitió a todos sus seguidores. Llamamos esto el liderazgo de servicio. En la OFS a todos los niveles, el ministro ejerce este modelo del liderazgo de manera colegiada, en espíritu de cooperación y colaboración con el Consejo y con la fraternidad local en su totalidad. Para ser un líder servidor a la imagen y semejanza de Cristo, es fundamental la actitud de escuchar y del discernimiento. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. En la iglesia en general y en la OFS en particular, los líderes son primeramente los siervos de Dios. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, nos dice Juan 4:34. La justicia exige que sean modelos en el compromiso de escuchar a Dios a través de la oración y de discernir su voluntad a través del diálogo, para que la fraternidad pueda funcionar como un solo cuerpo al servicio de Dios y de la humanidad. Como verdaderos servidores, se supone que los líderes deben estar comprometidos a escuchar a los miembros, especialmente aquellos en dificultades. A veces no escuchamos a los miembros, y menos aún a los que están en dificultades. A veces decimos que los escuchamos, pero ya tenemos una decisión tomada con anticipación. En esto se confirma su amor por Cristo Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuida de mis ovejas. Después deben ser los primeros en escuchar la voz de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual la orden es parte. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Como seglares, los líderes deben comprometerse de manera especial a discernir la voluntad divina en las condiciones de los tiempos. Mira los campos, ya están blancos, listos para la cosecha. En el pasaje citado anteriormente de la primera regla, San Francisco recomendó que los ministros fueran verdaderamente servidores de los hermanos, de tal manera que los demás pudieran realmente hablar con ellos y tratarlos como indicado. Esto requiere la humildad. Bien, queridos hermanos, terminamos por hoy este primer encuentro. Tratamos la parte inicial, la introducción, sus antecedentes y contextos. Estamos abordando la primera parte del documento. En la próxima sesión trataremos sobre la natura del liderazgo en la OF, la naturaleza del ser líder en la OFS, cómo ejercemos
el liderazgo o de dónde proviene el ejercer el servicio fraterno. Paz y bien, hermanitos, y no se olviden, para aquellos hermanos que aún no se han suscrito, suscribirse y tocar la campanita para recibir las próximas notificaciones de mis próximos videos, que tienen inicialmente la prioridad de socializar, de ser multiplicador de este documento tan importante para la vida de nuestra Orden Franciscana Seglar, sobre todo en esta época y en los tiempos que vivimos. Un abrazo fraterno de paz y bien para sus hogares, sus familias y fraternidades locales y nacionales. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, abrazo fraterno.